Vamos a leer del versículo 18, hermanos, en adelante. Dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Ustedes recuerden que Juan tenía también discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dice la palabra de Dios. Hasta acá vamos a leer, hermanos, vamos a ver si podemos desarrollar este pasaje. Recuerden esto, el libro de... Hay otros libros también del Nuevo Testamento, los Evangelios, que narran que por qué era que estaba Juan. ¿En dónde estaba Juan? ¿Alguien sabe desde dónde estaba hablando Juan el Bautista, que envió a 2 discípulos a verlo al Señor Jesús? ¿Alguien sabe de eso? ¿Qué le había pasado a Juan? Estaba en la cárcel, estaba preso. Dice, bueno, le leo el versículo que es de Mateo, ¿no? Pero es la misma narración. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan, este profeta de Dios, estaba preso. Si ustedes, vamos a conocer un poco a Juan brevemente. Si ustedes van al antiguo, van a Mateo, no quiero que lo busquen, pero yo les voy a mostrar desde acá. Aquí cuando comienza el Nuevo Testamento, ustedes tienen acá páginas en blanco. Estas son las páginas más elocuentes de todas. Porque acá hubo 400 años de silencio. Desde el último libro, que es de Malaquías, a partir de ahí Dios hizo silencio, no habló durante 400 años. Dios no se reveló a ningún profeta, no levantó absolutamente a nadie con el cual hablar. Hasta que aparece Juan el Bautista. Y con él comienza Dios a revelarse a su pueblo, a hablar al pueblo de Israel, con Juan el Bautista. Yo les leo la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estuvo desde que nació, era pariente del Señor Jesús, ¿no? Primo hermano del Señor Jesús. Había muy poquita diferencia de edad con el Señor Jesús. Juan fue al desierto durante 20 años aproximadamente, o quizás un poco más. Estuvo en el desierto solo, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido, fíjense cómo estaba vestido Juan. No estaba muy a la moda. Juan estaba vestido con pelo de camello.
y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida eran langostas y miel silvestre. Para el que se queja del pollo, que come todo el día pollo, Juan comía langostas y miel silvestre. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le estaba diciendo: ¿cómo piensan ustedes que se van a escapar del juicio de Dios? Por más que ustedes sean judíos y todo lo que sea, ¿cómo piensan que van a escapar? Era un hombre que hoy podríamos decir no tenía pelos en la lengua. Si él tenía que hablar, si tenía que decir las cosas, las decía. No tenía ningún problema, ningún empacho en decirlo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le decía a los judíos. Y no pensáis decir, dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos decían: nosotros somos judíos, somos hijos de Abraham, no necesitamos ningún tipo de arrepentimiento, ya como que se hubiesen heredado la salvación. Y le decía: ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Si ustedes no cambian, si no se arrepienten, si no dan frutos dignos de arrepentimiento, van a ser cortados, van a ir al infierno. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Un hombre que no le importaba el rango ni la clase de la persona que tenía enfrente, él hablaba. Era como el proverbio, ¿se acuerdan? No, compra la verdad y no la vendas. Así era Juan. Así era Juan. Un hombre que no negociaba la verdad. Un hombre que no tenía ningún problema en decirle la verdad a las personas. Pero por decir la verdad, por enfrentar, por confrontar, terminó preso. Preso Juan. Les leo la muerte de Juan el Bautista. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: es Elías, otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes lo había matado, le cortó la cabeza. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo, porque lo tengo que callar de alguna forma, que no siga hablando, que no siga diciendo más nada. A lo tengo que matar. Porque Herodes temía, quería matarlo pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Pero le escuchaba de buena gana. Aún así, sabiendo que le decía la verdad, Herodes lo escuchaba. Se sentaba con él. Quizás en esas noches de insomnio, el rey bajaba hasta las profundidades de la mazmorra y charlaba con Juan. Juan denunció un divorcio ilícito
un claro acto de adulterio. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Este Herodes era el rey de Judea. El reino de Israel estaba dividido en dos partes. Este Herodes estaba, digamos, como en la parte centro-norte de Israel. Reinaba sobre Judea. Y al sur estaba su hermano, Felipe. Y Herodes, se ve que cuando fue y visitó a su hermano, vio a la esposa del hermano y quedó flasheado con esa mujer. Se enamoró. Y no le importó absolutamente nada y tomó la mujer de su hermano. Y Juan le decía: Herodes, devolvé esa mujer porque esa mujer no es tuya. Y imagínense, hermano, qué incomodidad. Y ven la valentía de Juan, que hacerlo frente al rey. Y no le interesaba ni lo que le pasaría, ni lo que el rey dijera. Fue y enfrentó al rey y le dijo. Herodes Antipas, rey de Judea, sometido al imperio romano. O sea que era un títere de Roma también, o sea que muchas cosas no podía hacer. Y yo quisiera, hermanos, abrir un paréntesis acá con respecto al tema de matrimonios. Ustedes saben que no tenemos reuniones de matrimonio, no estamos hablando de estos temas, pero nos tocó este pasaje. Nos tocó este pasaje. Y acá tenemos, digamos, el debate, ¿no? Porque hoy es muy común que las personas se divorcien, se separen, cada uno sigue su camino, otros siguen por otro. Y la verdad que nos estamos como acostumbrando y que esto es algo cotidiano, es de todos los días. Ahora, ¿qué pasa con un creyente? Con un hijo de Dios. ¿Cómo debe ver? ¿Cómo trata estos temas que no son tan comunes y que no estamos exentos de quizás pasar por un momento de separación o de divorcio? Todos, quizás en algún momento, ojalá que no, pero quizás alguno pase por esta situación. Y aparece el debate. Y es hasta dónde podemos llegar con este tema. Hasta dónde podemos denunciar o confrontar el pecado, y en este caso una relación ilícita. Y es hasta dónde la iglesia o los hermanos pueden meterse en la vida de las personas. Acá Juan lo hizo ante el rey Herodes y como que no tuvo ningún tipo de empacho en decirlo, pero cuando nosotros lo trasladamos a la iglesia es cómo tratamos estos temas. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo Dios lo ve? ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? ¿Cómo van a reaccionar ante esto? Muchas veces me ha tocado, hermanos, hablar con hermanos que se han divorciado, que se han separado o que han vuelto a hacer su vida de matrimonio familiar con otras personas. Y me ha tocado hablar con hermanos que están en esa situación. Y vamos a apuntarle a eso, ¿no? A hermanos en este caso. Y yo les digo algunas de las respuestas que recibí la vez que me tocó hablar. Y es una relación amorosa y nadie le incumbe y nadie se tiene por qué meter. Es mi vida y yo hago lo que quiero. Eso es muy común. Esta es mi vida. La iglesia termina ahí de la puerta para acá. Vos podés hacer lo que quieras, pero de la puerta de mi casa para adentro, de mi familia,
Nadie se mete, no, a nadie le incumbe, yo hago lo que quiero con ella. Otros me han dicho, y bueno, se dio así. Me enamoré de otra persona. Se dio. A veces me suelen decir así. Y yo le digo, pero ¿y no pensaste quizás en tu esposo o en tu esposa, en tus hijos? Y no, nos enamoramos. Otros me supieron decir, la relación anterior ya estaba muy desgastada. Fue una acumulación de cosas y el amor se terminó. Se gastó la relación y no se podía seguir así. Otros me dijeron, Dios me dio una nueva oportunidad con otra persona, con otro amor. Dios me dio otra oportunidad. Estas son, y muchas más, me supieron responder los hermanos. El divorcio, el recasamiento, las segundas nupcias están a la orden del día, pero como iglesia, como hijos de Dios, ¿cómo tratamos estos temas que son tan difíciles? ¿Podemos confrontar estos casos de divorcio y recasamiento? ¿Dios permite el divorcio y el recasamiento? ¿La iglesia puede juzgar estos hechos? ¿Lo puede hacer? Y cuando hablamos de iglesia no queremos decir que aquí todos los que estamos en la congregación podemos juzgar a todos los hermanos y dar un dictamen. Sino que se trata, en este caso, las autoridades de la iglesia, si tiene pastores, si tiene ancianos, entendemos que son personas quizás que debieran ser espirituales, que conocen la palabra, ellos debieran tratar este tema. Ahora, ¿podemos hacer algo? Recuerden, cuando Juan intervino, le costó su vida. Le cortaron la cabeza, porque era un terreno donde muchos podrían haber dicho, Juan, ¿para qué te metiste ahí? ¿Para qué fuiste a hablar? ¿Para qué fuiste a confrontar? Le cortaron la cabeza. El rey lo mandó a matar. 1 Corintios, capítulo 5, yo se los leo desde acá, hermanos. Después les voy a leer algunos pasajes. Había un caso de inmoralidad juzgado. Dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios los va a juzgar. Y le dicen, quiten ese perverso entre vosotros, habiendo un caso de inmoralidad. Pero la Biblia es clara en decir que, bueno, la iglesia o las autoridades de la iglesia deben juzgar el pecado de sus miembros. Porque Pablo le dice, si ustedes lo permiten, un poco de levadura termina levando toda la masa. Una manzana podrida, siempre decimos, pudre todo el cajón. Y dice Pablo eso. En 1 Corintios capítulo 6 había hermanos que se peleaban y decía, para avergonzaros le digo, pues, que no hay entre vosotros sabios o aún un hermano que pueda juzgar entre ustedes, que pueda poner un poco de paz o de espiritualidad si tienen un conflicto, un problema, y a veces surge un problema en el matrimonio. No hay un hermano en la iglesia que sea espiritual que pueda tratar estos temas. Si bien sabemos que cada casa es un mundo y que cada hermano vive circunstancias diferentes, pero cuando surgen problemas en el matrimonio, hermanos, es siempre conveniente poder buscar ayuda y en lo posible de hermanos que sean espirituales. Porque a veces, hermanos, en todo ese problema no encontramos un poco de luz y tomamos decisiones que no debiéramos haber tomado, decisiones que son apresuradas,
que después cuesta muchísimo reconstruir. El libro de Mateo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted busque un consejo, tiene que buscar consejos en gente que sea pacificadora. Alguien que trate de pacificar, de unir. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros escuchamos personas que no van a aportar pacificación a su vida ni a su relación con su esposo o su esposa. Nos rodeamos de personas que son del mundo y los escuchamos a ellos y nos dicen: pero sí, pero déjalo a ese loco y déjala a esa otra. Nos rodeamos de personas que en vez de darnos un consejo bíblico, un consejo sano, nos dicen lo peor, o que actuemos de la peor manera, porque no nos rodeamos de personas pacificadoras, personas creyentes, un creyente sano en la fe, un creyente espiritual, que le dé un consejo sabio. Pero no, nos rodeamos de personas, a veces con buenas intenciones, y a veces tenemos amigos en el mundo que nos dicen: pero mejor estate vos solo o sola, que así vas a andar mejor, o vas a estar más tranquila, o vaya a saber qué. Y nos rodeamos de personas que no sé si ese es el consejo más sabio que un creyente necesita, porque acá estamos hablando de personas creyentes. Querido hermano, ¿a quién usted escucha de su entorno, de su alrededor? No solamente para un tema tan delicado como el matrimonio, sino para cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida. Debe rodearse de personas que sean pacificadoras, que lo lleven a la unión, que lo lleven al perdón, que lo lleven al amor. Esas son las personas que usted necesita a su alrededor. Son las personas que usted necesita escuchar. Pero Herodes tenía otros tipos de personas alrededor que le decían: matalo al... Sí, bueno. Bueno, nos dicen tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Y nosotros escuchamos a las personas equivocadas. Equivocadas. Escuche a las personas que al menos reflejan a Cristo en sus vidas. No escuche los peores consejos. Cada caso hay que verlo de manera particular. También debemos entender esto. No todos los casos son iguales. No todas las personas pasan por las mismas circunstancias. No se puede juzgar a todos de igual o de igual manera tomando decisiones generalizadas, o sea que esto va para todos. No, cada caso es particular. Y en esto necesitamos mucha sabiduría que venga de parte de Dios, como para ver cómo hacemos para resolver, para unir. A veces hay hijos, hay una familia entera que necesita a ver cómo trabajamos ahí, como iglesia. Desde ya, piense esto. No podemos tener una actitud condenatoria, sino que debemos tener una actitud de restauración. Hace un par de jueves atrás hablamos de eso. No podemos hablar de pecado si no somos capaces de restaurar. Hay que restaurar. La iglesia tiene que cambiar un poco el chip en ese sentido y no imponerle cargas a los hermanos que no deben llevar,
o imponerles cosas que no deben hacer, sino al contrario, debemos ver la manera de que el hermano pueda salvar su matrimonio, pueda salvar su vida, pero cada caso es particular. ¿Puede ir a 1 Corintios capítulo 7, hermanos? Ahí tienen, ¿no?, el título, los problemas del matrimonio. Fíjense si no es sabio el apóstol Pablo acá. Fíjense lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada cual con su cada quien. Pero es mejor soltera. Mejor, así dice la palabra. Pero bueno, ya se casó, ya no. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os engañéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. No os neguéis, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración, y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Acá vemos que puede haber una separación. En primera medida, usted ve acá, va a observar una separación. A veces los matrimonios pasan por crisis. Y puede que necesiten un poco de tiempo, un poco de distancia, y tengan que separarse. Pero le dice, solo por un tiempo. Después vuélvase a juntar con su esposa. Y tiene que ser algo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. A veces la esposa tiene algún problema, alguna dificultad física, o el esposo también, y bueno, quizá no puedan tener la intimidad como esposo. Bueno, por algún tiempo quizás se puedan separar, o no se puedan juntar en ese sentido. O a veces puede pasar algún problema. Pero tiene que ser por algún tiempo. ¿Y de qué forma? Y se tiene que dedicar sosegadamente a la oración. Tiene que ponerse a orar. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué le está queriendo decir Pablo ahí? Organícense, hablen los dos y pónganse de acuerdo. ¿Cómo lo van a hacer? Pero tiene que ser por un tiempo. Dios permite la separación por un tiempo. No mucho, porque si no, o la mujer o el hombre se ven tentados con otra persona y puede ser peor. Pero tiene que ser por un tiempo. Después sigue diciendo la palabra, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esto está apuntado más que nada a una persona soltera. Está diciendo, bueno, para no estar cayendo en un acto de fornicación, mejor busque una pareja, busque un esposo, busque una esposa. Pero lo mejor es quedarse soltero. Porque el soltero sirve mejor a Cristo, tiene más tiempo para servir a Dios. Así que después Pablo dice, ¿no? Si estás soltero, no te apures en casarte. No te apures, porque el soltero sirve mucho mejor al Señor. Y acá vienen los que están unidos en matrimonio.
Versículo 10. Los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, o sea que esto no es idea de Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué es lo que pasa entre creyentes? Si los dos son creyentes, no se separe del marido. Y si se separa, se puede separar, porque bueno, no me llevo bien, o algo pasó, o hay violencia. A veces ocurre que hay violencia. Lamentablemente, entre creyentes ocurre que hay violencia. Y más adelante lo vamos a ver. A paz nos llamó el Señor, tampoco podemos estar corriendo el riesgo o el peligro de que nos mate. Entonces, sí se separa, pero si los dos son creyentes, se pueden separar. Pero quédese sin casar. Y acá empiezan los problemas. Porque uno dice, bueno, pero yo también tengo derecho a rehacer mi vida. Tampoco puedo estar, si los dos son creyentes. ¿Se puede separar? No hay problema. Sepárese. Pero se queda así, sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dios permite la separación. Todavía no hemos llegado a divorcio. Porque cuando hablamos de divorcio es cuando uno ya se separa totalmente y se puede volver a casar. En este caso estamos hablando de separación. Se puede separar. Puede estar distante. La violencia puede ser un motivo de separación. Después sigue hablando el apóstol y va a hablar acerca de aquellas personas que vinieron a Cristo y resulta ser que uno de los cónyuges o el esposo o la esposa no conoce a Cristo. Pero bueno, yo he conocido muchos casos de hermanos o hermanas que vinieron al Señor, vinieron ellos solos, pero la esposa todavía no es creyente o el esposo todavía no es creyente. ¿Qué hacemos en ese caso? Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Le está queriendo decir, su esposo es inconverso, perfecto. Pero este hombre respeta las condiciones del hogar, o sea, dentro de todo cuida a los hijos, trabaja, no es una mala persona, es un buen hombre o es una buena mujer, no la abandone. Porque a muchos se le ocurre cuando vienen a Cristo, como ya no es creyente, lo dejo y me voy a juntar con otro que sí sea creyente. Dice la Biblia, no lo abandone. No lo abandone. Si esa persona respeta la casa, el hogar, y tiene una buena relación, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos y mientras que ahora son santos. O sea que hay una protección de Dios dentro de esa familia, a pesar de que uno de los dos puede que sea incrédulo. Pero si el incrédulo se separa, ahora, si el esposo o la esposa, incrédulo, se quiere ir, y se quiere ir, y se quiere ir y se fue, no lo puedo retener. No lo puedo retener.
sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. O sea, usted no puede, si esa persona se fue, ya no la puede volver a... No hay forma, sobre todo cuando esa persona se fue, hizo una familia nueva, se juntó o se casó con otra persona, ya no tiene retorno. Y ahí sí se puede casar, porque esa persona ya se fue. Se puede separar, se puede divorciar, se puede volver a casar. Pero si no es así, si está todo bien con la otra persona, no se separe, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios lo llamó, cada uno así haga esto, y esto lo ordena en todas las iglesias. El creyente se puede separar. Se puede separar. Por un tiempo se dedica a la oración para ver cómo arreglamos las cosas. Y si no quiere volver, perfecto. No vuelva, pero quédese sin volver a casar. Eso le pide Dios si los dos son creyentes. Si en el otro caso, si el esposo o la esposa no es creyente, pero está de acuerdo en la convivencia, está de acuerdo en todo, no lo deje, no se separe de él. Pero si se va, bueno, ya no hay retorno, puede volver a rehacer su vida. Jesús va un poco más al hueso, profundiza más. Jesús enseña acerca del divorcio. Esto está en Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no Dios, Moisés, no Dios, repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, si es tan complicado. Entonces él dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Dios, acá el Señor Jesús, le preguntan entonces por qué permitió a Moisés que las personas, el hombre le mande carta de divorcio a la mujer, se quieran divorciar. Porque antes se divorciaban por cualquier cosa. Había un par de escuelas rabínicas que decían: bueno, se pueden divorciar por si le quemó la comida, mándele carta de divorcio. Llegó tarde, mándele carta de divorcio. No quiso hablar, mándele carta de divorcio, por cualquier cosa. Pero era por la dureza del hombre, porque el hombre no, por más que se quería casar un montón de veces y tener todas las mujeres que quisiera y vivir su vida. Entonces, Dios nunca permitió el divorcio, hermanos, algo que debe quedar bien claro. Dios no
acepta el divorcio, no está de acuerdo con el divorcio, sobre todo cuando son personas creyentes. Dios no está de acuerdo con eso. Dios odia el divorcio. No quiere saber nada con eso. Pero dice, salvo por causa de fornicación. Y acá utiliza una palabra que es porneia, que es todo lo que tenga que ver con algo ilícito, algo que esté fuera del matrimonio, cualquier tipo de depravación o lo que sea, se le puede mandar una carta de divorcio. Supongamos, el esposo engaña a la esposa. Acá tengo esta cláusula de excepción que me dice, si es por fornicación o por adulterio, chao, acá me divorcio. Porque acá hay una excepción. Ahora, ¿qué pasa? Si su esposo o la esposa le pide perdón, ¿nos divorciamos o no? Pero ¿y cuántas veces tengo que estar aguantando? ¿Cuántas veces de perdonar? Hasta que me canse. Después Dios se encargará. Pero si viene mi esposa y me pide perdón, yo tengo que perdonar. Dios no me manda a divorciarme, Dios me manda a perdonar. Porque divorciándonos la hacemos fácil. Dios me manda a perdonar. Ahora, si esta persona tuvo esta causa, se metió quizás con otra mujer y se fueron, y ya hizo su vida, bueno, ahí se valida esta cláusula de excepción. Se fue con otra mujer, se fue con otro hombre. Ya no tengo retorno. Ahí aplico esta cláusula de excepción. Pero si los dos son creyentes y uno de los dos se equivocó, hermanos, la obligación que tiene el esposo o la esposa, creyente, hijo de Dios, que ha sido perdonado por Dios, que ha bebido del Espíritu Santo, que Dios se le manifestó a él perdonándole todos los pecados, de la misma forma debe perdonar. Tiene que perdonar. Porque eso es lo que Dios le está pidiendo. Tiene que perdonar. Y lo que pasa es que ya perdí el amor y ya... La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El creyente no tiene excusa, no puede decir se me fue el amor, se me terminó el amor. Porque el amor es una actitud, es algo que se trabaja todos los días, hermanos. El amor es una acción, es algo que yo hago todos los días por mi esposa o por el esposo. Y se va el amor, primero porque seguramente mi relación con Dios, mi comunión con Dios, está rota. Y segundo es que yo no trabajé responsablemente en la vida de mi esposo o de mi esposa. El amor no se va así porque sí. Y Dios está dispuesto a restaurar. Eso es lo que Dios dice. Pero a veces nos rodeamos de personas, Anuel, que nos dicen, déjalo, si mirá las cosas que te hizo. Te hizo esto. ¿Cuántas veces lo vas a andar perdonando? ¿Cuántas veces le vas a tener que estar aguantándole? Y no sé. Y Dios dirá, pero mi obligación es perdonar. Mi obligación es restaurar. Después se va a encargar Dios de él o de ella. Dios va a hacer su obra. Pero mi obligación, hermanos, no es divorciar, es restaurar. Restaurar.
restaurar. Hermanos, este debe ser el perfil que deben tener los hermanos de la iglesia aquí en Centenario. Hay que ver cada caso, hay que analizar cada caso, pero hermanos, siempre debemos estar pensando en cómo restaurar. El creyente, le vuelvo a repetir, se puede separar, pero no se puede divorciar, a menos que la otra persona se vaya y no la recupere más. Pero si no, no. Quédese como está. Y si no, vaya y reconcíliese con su esposo, reconcíliese con su esposo. Y Pablo dice, esto no es para todos, es para el que lo quiera entender y comprender. Por eso dice, mejor soltero. Lo va a tener que pensar. Porque con Dios no se puede jugar. No es que yo me caso para probar, para ver si funciona o no. No. Con Dios no se puede hacer eso. La gente del mundo sí lo hace, pero el creyente no. El creyente no hace eso. Vamos a ir terminando, hermanos. Juan se encontró con un problema. Después que denunció este pecado, que le dijo, andá, devolvé a esa mujer no es tuya, es de tu hermano, andá, devolvéla. Juan termina en la cárcel. Y dice, llamó Juan a sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A Juan su problema no era el mensaje ni tampoco el estar en la cárcel. Él pensaba que la función del Mesías sería que Jesús fuera y lo saque de la cárcel, que lo libre de la opresión romana. Él tenía esa idea del Mesías, que lo liberara de la injusta encarcelación. Quizás él estaba esperando que Jesús fuera con una turba de discípulos y lo libere de la cárcel. Y voy a utilizar una analogía muy riesgosa. Los que están viniendo los sábados acerca de los sermones, voy a utilizar una analogía muy riesgosa. Pero más de uno está esperando que Jesús lo libere de una cárcel. Piensa que está preso con esa persona, con el esposo, con su esposa. Y está esperando que Dios lo libere, que Dios lo rescate de ese lugar, que le dé otra cosa, que le dé libertad. Pero Jesús no intervino. No fue a sacarlo a Juan de la cárcel. Jesús permitió que le cortaran la cabeza. Porque Jesús les dice, mirá Juan, ese Jesús que vos estás pensando, el que vos querés, el que te venga a liberar, el que te liberte de acá, que te saque de esta prisión, porque no aguantas más, este Jesús hace otra cosa. Este Jesús sana enfermos, quita los espíritus, le da vista a los ciegos, hace caminar a los que no pueden caminar. Jesús hace otra cosa. Y Jesús lo que quiere hacer es sanar tu matrimonio. Él quiere darle vida a tu matrimonio. Él quiere darle luz a tu matrimonio. Él quiere quitar esos malos espíritus. Él quiere quitar esas enfermedades, esas plagas, eso que atormenta al matrimonio, que lo destruye. Dios quiere quitar eso. No quiere que te divorcies. Si estás esperando un Jesús que te libere de una cárcel que piensas que estás, no lo va a hacer.
Él quiere otra cosa. Él va a hacer otra cosa en tu vida, en tu matrimonio. Él quiere que tu matrimonio siga adelante, que sirvan a Cristo, que amen, que perdonen, que charlen, que sufran, que crezcan como personas, como individuos, que críen hijos, que tengan una familia, que transmitan a sus hijos que las cosas no se resuelven divorciándose, que las cosas se resuelven desde el amor, desde el perdón, desde la compasión. Ese es el mensaje del Señor Jesús. Si usted está esperando un Jesús que venga con una turba a liberarlo de la prisión donde usted piensa que está, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. Primera Pedro dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí que pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y estamos hablando del Señor Jesús. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Lo que le está queriendo decir el Señor Jesús acá es que muchos creyentes no aceptan esto, no aceptan y siguen con su pensamiento y con su deseo. Viene el Señor Jesús y le dice, ese no es el camino. Y ¿saben qué? Ese Señor Jesús, cuando vemos ese mensaje, es como decir, Jesús me termina arruinando los planes. Porque yo quería hacer una cosa y ahora me encuentro con lo que dice la palabra y es otra. Y tropiezo en Él. Vine a ser, ahora el creyente, ¿cómo hago? Soy creyente, hijo de Dios. Si obedezco, no voy a tropezar. Pero si desobedezco, voy a tropezar. Los creyentes, hermanos, se van a topar con este dilema, con este problema. Muchos deciden no obedecer y tropiezan. Jesús viene a ser una solución, pero para muchos la verdad de la palabra significa un problema más que una solución. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dios le dice, súper feliz. Y va a haber un montón de bendiciones en aquellos que me obedecen, que siguen mi palabra y que están dispuestos a aún ir a la cárcel y perder la cabeza, pero lo hacen por amor a Jesucristo. Bienaventurado es aquel que va a perdonar, que va a amar, que va a restaurar. Bienaventurado es aquel el pacificador. Si usted, querido hermano, conoce un matrimonio que se está haciendo 1000 pedazos, no lo derribe más. Si usted conoce un matrimonio que está ardiendo, no le eche más leña al fuego. Haga lo posible, hermano, para unir, para rescatar. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, para la familia, para cada uno de nosotros. Bienaventurado es aquel que comprende esto, lo toma para su vida y estése seguro que no va a tropezar.
va a salir adelante. Dios es el Dios de la reconciliación. Y ahora vamos a participar de los símbolos, hermanos.